Un aplauso para él, por favor. Hola, buenas. Buenas tardes. Wow. Good afternoon. Wow. Nobody told me that I have to do this in English. Nadie me dijo que tenía que hacer esto en inglés. Está lindo esto, ¿no? This is so pretty. Are you lonesome tonight? Siempre que he soñado con tener nuestros micrófonos, cuestan como 100 lucas, mucha plata. Bien, primero agradecer la invitación, no los veo muchos. Ahí sí, hola, ¿cómo están? Hello, how are you? Agradecer la invitación de la CID para participar en esta charla. La verdad es que cuando estaba escuchando al expositor, al conferencista, lo único que quería era arrancarme de la sala. Porque somos muy palo los chilenos, pero suena muy feo. Muy carepalo los chilenos en el sentido de que nosotros tenemos este instrumento, como decía muy bien el profesor, y la verdad es que no tenemos muchas técnicas para poder utilizarlo. Entonces, claro, cuando de repente él hacía algunos sonidos como el, yo le contaba a la Mabel que a mí la única vez que yo hice esos sonidos cuando estaba borracho. al otro día en la mañana, y le agregaba algunos dolores de pecho también. Voy a hacer esta charla, a lo mejor de la vereda del frente, desde una parte distinta a la que ustedes están acostumbrados. Todos manejan lo que es la técnica, todos manejan lo que son las posibilidades de desarrollar este instrumento, pero la verdad es que el 95% de la población chilena no tiene idea. Y es por eso que nosotros nos enfrentamos a profesores con problemas de voz, nos enfrentamos con locutores con problemas de voz, nos enfrentamos con una serie de artistas que participan en el campo del espectáculo y que han tenido que ser operados de nódulos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que se van presentando en la vida en que nosotros en este país creemos que basta con tener el don y lo comenzamos a utilizar de una manera desmedida muchas veces que termina convirtiéndose en una patología. Bueno, cada situación en Chile está tomando conciencia. En ese campo, en el campo de la voz, también estamos tomando conciencia y espero poder hoy día convencerlos de esto, de lo que les voy a conversar, de lo que yo he aprendido en este tiempo de carrera. Y digo espero porque es re complicado entrar en preconceptos. Si bien es cierto, hemos escuchado mucho de la técnica, pero aquí hay que entrar en el preconcepto. Entonces tenemos la técnica para poder utilizar algunas voces, tenemos voces que participan y para todo lo demás tenemos Mastercard. For everybody else, we have Mastercard. Tenemos el... ¿No quiere funcionar? Hay veces que las cosas no quieren funcionar. ¿Le damos otra opción? Siempre sucede, siempre no quiere funcionar. La verdad es que quiero mostrarle algunas evidencias de lo que le estoy diciendo, ¿no? En el sentido de que sí, es muy cierto, y lo hemos conversado mucho con Mabel, quien tuvo la gentileza de invitarme a este simposio. Lo hemos conversado muchas veces. La voz, aunque ustedes no lo crean, no es una opción. La voz es una elección. O sea, ¿cómo tomar conciencia de eso? Y ahí es donde yo digo, me va a costar a lo mejor que ustedes estén de acuerdo conmigo. Me da lo mismo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque son preconceptos establecidos y lo más probable, mi vieja se murió hace poco y mi vieja tenía una manera de decir, a mí no me cambia nadie, nadie la cambió, murió tal cual. ¿Por qué? Porque ella tenía establecido un preconcepto. Con esto pasa exactamente lo mismo, en el sentido de decir, la voz no es una opción. Ay, es que el Señor me dio esta voz. Esta es la voz que yo tengo. Y la verdad de las cosas es que la voz es una elección y es una elección que hace el ser. Por lo tanto, este instrumento que ustedes manejan muy bien desde la parte técnica, de la parte de toda esta cosa de las cuerdas y cómo funcionan y cómo se pueden utilizar mejor, hay una cuestión súper importante que hay que tener en cuenta y que tiene que ver con el ser que decide ser. Okay, conforme a lo que va a adoptar de su entorno. Por lo tanto, si mi entorno disfuncional está formado por padres castradores de mis expresiones comunicacionales, entonces yo voy a ser un tipo tímido. Y entonces voy a desarrollar una voz que va a acompañar a ese ser. ¿Se entiende, no?
En cambio, si yo quiero ser un tipo sensual, And if you want to be like sensual and have this voice, la voz me ha traído muchos problemas. my voice is giving me 3 a lot of matrimonios. problems. Y no existe. Tampoco funciona. It also doesn't work. Hoy, esta es una tontera. El destino siempre me hace. The destiny always. Lo que pasa es que ahí gives me tengo unas problems. evidencias, pero I have podemos evidence entrar where directamente a las can we go evidencias. in directly No to les voy a evidence? preparé un presi súper lindo, primera vez que hago un presi. First time No I se los do voy a a poder mostrar. pursuit. Mabel, hacemos una charla después con el presi para mostrar el presi. Mabel, we're gonna do another Entonces, pero sí hay un par de lecture películas que vamos a ver allí. so I can show you this. But Entonces vamos a seguir con el So, cuento, we'll esto de lo que keep les the digo, story de que la that voz I'm saying es that the opcional, voice que is no an es option. opcional, I sino mean, que it's es not una an option, elección. it's an ¿Cómo me doy election. cuenta cómo How yo do I tengo realize esta conciencia? have Porque la this verdad las cosas que conscience? para poder salir de un Because to be able preconcepto, to leave uno a tiene que preconcept, necesariamente you have enfrentar to un drama, face a drama. algo que te deje Something en that el leaves suelo. you in the floor. ¿Ok? Generalmente En el los hombres somos mejores Especially hombres cuando men. las buenas mujeres nos dejan. Especially Y us caemos en guys, depresión. that we Y después nos levantamos mejor face para in la otra. depression ¿Ok? when a pretty Entonces, woman leaves us. bueno, And we do siempre better es the next time, necesario. but it's always Es necesario el trauma It's para poder necessary descubrir the y trauma tomar to be conciencia. able ¿Saben to ustedes cuando yo tomé build the conciencia de mi conscience? voz? Do you know when I built Una idea. conscience with my voice? Dígame un año usted. Levi It- Strauss and it- Company. Give me a year. You. 91. 91? ¿Qué edad tenía yo? No, si no era tan What viejo. year? No, I wasn't that old. A los 6 años When I was 6 years. me tomó tomar conciencia de lo que era el poder de la voz como un elemento de comunicación. ¿En qué sentido? En el sentido que yo tenía 6 años, estábamos en las temporadas del 18 de septiembre y había que September 18th, montar un personaje y un asunto. Y a mí me tocó ser Manuel and Rodríguez. I had to do Me Manuel pintaron la cara Rodríguez. con corcho, They painted my face como barba, as a beard. y salgo yo al escenario y And I digo, go outstage, señoras, no que no estamos, pero, not with this voice, señoras, seguramente, ¿no? probably. Señoras, dicen que dónde. Ladies and Mi madre dicen, dijeron. Y ahí quedé. I said Pánico s- escénico. I said some few things and I Se panicked. se acabó el show The show y más escuchaba ended, la voz de la profe, and la I María could hear- Caniguante, I could hear my teacher que me soplaba para que yo pudiera seguir el would show. whisper to me so I can Pero ahí continue descubrí my que show, tenía but pánico I escénico y desde entonces discovered comencé a that I had trabajar la stage voz como fright, una and I manera, decided en vez de to work my enfrentar el voice, problema que tenía instead de of timidez, facing my comencé shyness, a enfrentarlo para poder instead of facing it, superarlo. to be able to, Y desde ahí go comencé a aprender forward to y desde it, ahí and then I comencé started a learning entender and de que las understanding personas that people tenemos la manera de actuar desde un inconsciente que nos provoca una forma en que nos vamos a conducir y vamos a repetir esa manera de comportarnos el resto de nuestra vida. the rest of our ¿Ok? lives. El resto de nuestra vida. Entonces, rest of our lives. siempre, incluso Julio Iglesias cantó la canción esa, Even though Julio tropecé de Iglesias, nuevo con la misma sang, piedra. Siempre estamos haciendo la misma tontera, ¿ok? Nos casamos con una loca, nos volvemos a casar con otra y nos volvemos a casar con otra. Entonces siempre estamos repitiendo, porque hay un tema que estamos haciendo del inconsciente. Con la voz pasa exactamente lo mismo. Einstein decía, lo más loco que existe en el universo es querer cosas nuevas y seguir haciendo las mismas tonteras de siempre. Entonces, en la experiencia, en mi experiencia con la voz, pasa muchísimo eso. Y he podido ir descubriendo que en definitiva voy a ser el ser que soy. Y la voz no es otra cosa que una expresión del ser. Y para eso vamos a buscar, ahí está la película de Geico, que es Don Lafontaine. Esa. Quiero que vean esto como evidencia de lo que les estoy diciendo. Aquí en este comercial, Geico toma a un personaje que ya está muerto, Don Lafontaine, que es el hombre que inventó todo esto de las promociones épicas de las películas de Terminator y todo lo demás, y una persona común que está manifestando su voz desde lo que ella cree ser, una dueña de casa. Ok, vean. Customer. Paula Sela is a real Geico customer, not an actor. So to help tell her story, we hired that announcer guy from the movies. When the storm hit, both our cars were totally underwater. In a world where both of our cars were totally underwater, We thought it would take forever to get some help. but a new wind was about to blow. With Geico, we had our check in 2 days. Payback. This time, it's for real. Geico.
Real service, real savings. servicio. Queda claro, ¿no? Queda claro en el sentido de que estamos hablando de una persona que educa su voz y de una persona que cree que la voz que tiene es una opción. Y esa voz va a representar el ser que son. ¿Okay? A mí me ha tocado participar en varios comerciales, tal como les decía de siempre. A todos los demás está Mastercard. ¿Okay? O el hombre que no está informado no puede tener opinión. Bio, bio, la radio. Y claro, y uno maneja el tema, y sobre todo con el tema sensual. Funciona. Ustedes no se imaginan cómo funciona. Hay chiquillas que tienen un cuento que no les voy a contar. Me voy a salir un rato del libreto, pero les voy a contar. La conquista más rápida. Me presentan a un grupo de chicas. Uy, me dicen, me encantaría que esa voz me despertara. La desperté al día siguiente con esa voz. Oye. No, es mentira. Oye. Pero vamos a ir analizando este tema y cómo yo llego a la... Pero queda claro que hay un tema ahí desde el inconsciente que tiene que ver con el ser. Hay una cosa que está pasando aquí que es maravillosa. Lo que pasa con la comunicación, y una cuestión de las que nosotros no entendemos, es que lo que está ocurriendo, ¿tu nombre cuál es? Yes. Are you from Chile? Yeah, because I listen to you asking you in English. Perfect. ¿Cuál es tu nombre? Geraldine. Geraldine, hay una cosa que está pasando aquí que es increíble, pero como lo hacemos trivial, y eso pasa mucho con la voz también, ¿no? No es una cuestión del tracto, es más allá que el tracto y todo lo demás, ¿no? Geraldine, aquí hay se está ejercitando un fenómeno extraordinario, que si nosotros nos detenemos a mirar este fenómeno, nos quedaríamos maravillados de Dios, del universo, de lo que sea. Porque vamos a entender que yo estoy lanzando una cantidad de fonemas. Mira lo que estoy haciendo. Y tú estás recibiendo esos fonemas y los estás desencriptando y tomando información. Eso pasa a una velocidad increíble. Imaginemos, no hablemos de neuronas porque es más complicado, pero imaginemos que hay un grupo de enanos al interior de nuestra cabeza. Imagina, y también hay un enano también en tu cabeza, un montón. Hay millones de enanos. Entonces llega el enano y dice, ok, ¿quién tiene el sonido R? Esto pasa a una velocidad impresionante. R. ¿Quién tiene el A? Ven para acá. Andaba por allá. Entonces llega el A, se pone ahí al lado de la R. Y el T, y así. Entonces lo encriptan. Cargan un código en ese sonido. Y el cerebro le da la orden al pulmón, a la tráquea, a la laringe, a las cuerdas vocales, todo para que la respiración que yo haga se produzca ese sonido, que llegue a tus oídos. Y tus enanos empiezan como locos. ¡Ay, cuál es esa! ¡Esa es la R, güey! ¡Ay, ya! Ratón. Es un proceso maravilloso. Entonces la comunicación es el ser. Convencerse de que en definitiva la voz, como toda nuestra expresión corporal, responde a la comunicación del ser. Cuestión que no está definida en los libros, ni por los grandes estudiosos, ni Shannon Weaver, ni todos los gallos que hablan de la comunicación lineal entre el emisor y el receptor. No, más allá es la comunicación del ser. Por lo tanto, si yo soy un ser que tiene seguridad, mi voz va a tener seguridad. Si yo soy un ser tímido, mi voz va a tener timidez. ¿Okay? Ese es un punto en el que quería hacer hincapié en esta charla de hoy. Que todo el mundo, indistintamente de la maravilla que significan ustedes como fonoaudiólogos para los estúpidos como nosotros, que usamos un don sin tener ninguna noción técnica, más allá que cuando uno está borracho ya ninguna noción técnica. De hecho, les quiero mostrar un comercial. ¿Tienen tiempo? ¿Sí? Les quiero mostrar un comercial, 30 segundos, que es el comercial que me desgració la vida. Dramático, mi mamá me pegó esa cuestión. Oye, ok, vamos a ver el que dice arriba, ese, por favor. Agranda la pantalla, ¿no? Audio. El audio... Vámonos, del principio. Del comienzo. From the beginning. ¡Lánzale una cuerda al Chocapic! ¡Allí hay una montaña de chocolate! ¡Oh, no! ¡El Chocapic! ¡No!
Todo ese chocolate en un solo cereal. ¡Mi Chocapic! Tengo que salvar ese chocolate. Chocapic está casi asegurado. Ok. Ya casi puedo saborear todo ese chocolate. ¡Cuidado! ¡Mucho más! ¡Frenes aquí! ¡No, sin mi Chocapic! ¡Wow! ¡Misión cumplida para Chocapic! De mezcla con auténtico sabor a chocolate. Alternate flavor of chocolate. Este comercial me desgració la vida. Hasta ese minuto el perro Until that Chocapic moment, me había the cambiado dog 3 veces el auto, Changed me 2 esposas. 3 times my car, Una 2 casa. times my wife. Porque one antes el house, perro because before the dog actuaba de manera tranquila. acted as Con más decía, really ¡pah! simple. Nació Chocapic. He would say, oh, Eso era como Chocapic was todo born. lo más exagerado que hacían. That was the Dame more tu Chocapic. exaggerated. Ustedes son muy chiquititas, pero el primer You comercial probably era like too young, con una cuestión que trataba I think they de tried hipnotizar to al Pierre y les to- dame tu Chocapic. they tried to Y ¡pah! hypnotize Vino Chocapic. And then it Y estuve was- haciendo por 16 años and I la voz started del doing perro. the voice of the Espero dog. no matarle I la hope I infancia a don't nadie. kill the He childhood of aquí el anyone perro here. Chocapic. But here's the dog of Chocapic. Y no les explico la vida de perro que me di gracias And al perro. You don't believe the dog life that I've lived. ¿Por qué el perro en Chile se llama Chocapic? Why here Porque in este Chile comercial the es dog francés. El called niño se llama Chocapic. Pierre The en kid is Francia called y el perro se Pierre. llama Picot. Imposible decirle en Chile. And- No se le and puede it's decir que impo- lo dejaron como perro it's impossible Chocapic that nomás. the Bueno, pero mission fueron of the 16 dog, años but it was y luego el 16 perro years, se volvió and loco, after güey. The dog became crazy. Se puso a actuar como He imbécil. started to act Se as subía a an los aviones, imbecile. las He vans y la started carnaca. going up Entonces tenía que airplanes. volver a leer a la radio las noticias So I had to go to Estas son las read the noticias, news. güey. These are the sin news, voz, without any sin voice, técnica. without Fue entonces technique. como conocí That's how I a Mabel, knew, Mabel. que comenzó a recuperar I started to los agudos que yo había recuperate extraviado por haber estado 16 años utilizando la voz sin tener ninguna técnica. Hoy día grabo para todas las radios de Bio de Chile. Me dijo el nombre la Mabel, ¿cómo se llama esta cuestión cuando uno sopla en el vasito con agua? ¿Cómo se llama? Laxbox. Es como lax de laxante. Se relaja la voz. ¿Ok? Sin este Laxbox, indudablemente yo no podría hacer el trabajo que hago para la cantidad de radios que me toca grabar durante todo el día. Y gracias a esta técnica puedo hoy día decir que tengo un trabajo distinto. Los fonoaudiólogos son necesarios no para solamente los locutores, los que trabajamos en el campo de las comunicaciones. La gente en Chile, por eso hablo del 95%, los médicos, los abogados, los arquitectos, los profesores, toda la gente que está en un espacio público hace uso público de su voz. Toda la gente debiera tener un conocimiento y tomar conciencia de la importancia que significa la voz en la expresión del ser, tanto para desarrollar al ser como para tener una buena utilización desde todas las perspectivas de esa voz en lo profesional. En ese punto es donde yo digo, Einstein decía, es más fácil destruir un átomo que un preconcepto. ¿Por qué? Porque la persona que establece que yo soy así, va a quedar así. ¿Okay? Entonces esas loquitas que andan hablando, son loquitas que andan hablando porque sienten que son loquitas que andan hablando así por la vida. Entonces, no, yo no tengo ninguna posibilidad. Ok, no tiene ninguna posibilidad. Lo determinó y lo expresó y lo apoyó con uno de los instrumentos más importantes de la comunicación humana, que apoya la comunicación no verbal, la comunicación verbal, que apoya la comunicación gestual, que es la voz. Bien. ¿Nadie tiene alguna pregunta? Ok, chicos, gracias por existir, a mirar la voz con mucha más profundidad que un instrumento que es cierto que necesita una serie de técnicas y tácticas y ¿cómo se llama? Y tecnologías para ir desarrollando una mejor expresión, pero además también a entender que es una de las maneras preciosas y más convincentes que tiene el ser de poder comunicarse a sí mismo. ¿Okay? La voz no es una opción, es lo que Dios me dio. No, es una educación a partir de fortalecer al ser. Muchas gracias.
Bible. Bible.